¿Y si te dijera que el país desarrollado más poderoso en términos religiosos no está en Europa ni en Medio Oriente? Es Estados Unidos. Mientras que Europa, Japón y otros países se secularizaron rápidamente, Estados Unidos no lo hizo. Y esa creencia tampoco está distribuida de manera uniforme, está concentrada. Hay una franja de tierra en el sur de Estados Unidos donde la religión no es solo algo personal, es cultural, es política, está arraigada en cada parte de la vida. Así que la verdadera pregunta no es si Estados Unidos es religioso, sino por qué esta región se volvió tan intensamente religiosa que ha estado moldeando la política, la identidad y la influencia global de Estados Unidos por más de 200 años y no muestra señales de frenarse. Solo en Mississippi, el 89% de las personas se consideran religiosas. Los estados del cinturón superan el 80% en afiliación religiosa, superando por mucho el promedio nacional y desafiando fuertemente las tendencias de secularización que se ven en el resto del mundo desarrollado. Este nivel de intensidad religiosa no es una coincidencia, y la explicación no es la teología, es la geografía. El cinturón bíblico ha moldeado la política y la cultura estadounidenses, pero sorprendentemente ha permanecido en gran medida sin cambios, ignorando las transformaciones que se han visto en el resto de Estados Unidos. Si observas el cinturón bíblico, también notarás otro patrón. Casi todos los estados que hoy están completamente incluidos en él formaron parte de la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense. Las únicas excepciones son Kentucky, Missouri y Oklahoma, que en ese entonces era un territorio. Eso hace que sea fácil asociar el cinturón bíblico simplemente con la política que llevó a esa devastadora división en los años 60 del siglo XIX. Pero las raíces se remontan mucho más atrás. Los asentamientos sureños eran rurales, aislados y carecían de tribunales, escuelas o gobierno. Eso dejó a la Iglesia como la única institución que funcionaba a gran escala. Es imposible separar la historia de Estados Unidos de la religión. Muchos de los primeros colonos ingleses pertenecían a pequeñas sectas religiosas que no estaban de acuerdo con la dirección que la Iglesia de Inglaterra estaba tomando con respecto a su fe protestante. Los peregrinos eran profundamente religiosos y austeros y rápidamente inculcaron esos valores en las primeras sociedades. Sin embargo, en el norte, a medida que se acercaba la independencia, esa influencia se desvaneció. Ciudades como Filadelfia no eran laicas, pero la religión influía. Pero no lo era todo. En cambio, en el sur, pasó a definir a toda la sociedad. Debido a que los primeros asentamientos sureños estaban tan dispersos, las iglesias tradicionales y los edificios gubernamentales eran raros. Durante los siglos XVIII y XIX, predicadores evangélicos itinerantes recorrieron estas zonas rurales. En el sur, esta nueva iglesia profundamente emocional no solo se popularizó, se convirtió en el centro de toda la comunidad. Y en el centro de todo estaba un hombre, y no es el que estás pensando. Si la iglesia era el corazón de la vida rural estadounidense temprana, entonces el pastor era el líder no oficial de la comunidad, el predicador, el juez y el educador. Y así fue como la iglesia se convirtió no solo en un centro, sino en un pilar. El sur siguió creciendo, surgieron ciudades, se desarrollaron industrias, pero lo único que no cambió fue la influencia de la iglesia y su líder, especialmente cuando se acercaba la hora más oscura de la región. Cuando terminó la Guerra Civil y la reconstrucción despojó al sur de lo que quedaba de su poder económico y político, la Iglesia permaneció, la única institución que no pudo ser sacudida. El trauma no debilitó la fe, la endureció. La creencia se volvió una identidad. Entonces, ¿qué construyó esta fe endurecida por el trauma? La religión en el cinturón bíblico no es algo que la gente practique solo los domingos. Es parte de la vida diaria, desde las oraciones matutinas en los hogares hasta los eventos comunitarios organizados en las iglesias locales. La fe es el trasfondo de todo. Las tiendas de abarrotes anuncian música cristiana, las estaciones de radio transmiten devocionales familiares durante la hora pico, y los calendarios comunitarios giran en torno a los eventos de la iglesia. Incluso los equipos deportivos locales cuentan con patrocinios de iglesias y programas para jóvenes. Esta presencia constante refuerza la identidad cultural de la región. La religión no solo se practica, se vive. Los niños la heredan de manera natural, alimentando un ecosistema que mantiene la fe arraigada en la cultura. Desde devocionales en el vecindario hasta iglesias comunitarias, esta base creció hasta convertirse en mega iglesias que dominan tanto el espacio como la influencia. Hoy en día, Estados Unidos tiene aproximadamente 1,800 mega iglesias cada una, atrayendo a 2,000 o muchos más feligreses, un aumento pronunciado en las últimas décadas que subraya la creciente escala e influencia de la religión institucional.
Se reúnen en edificios majestuosos con asientos tipo estadio, incluso con pantallas gigantes. Es grande, es moderno, es un negocio. La mayoría son protestantes y la mayoría están en el cinturón bíblico. Lo que comenzó como supervivencia se volvió algo masivo, y esa escala construyó las instituciones que ahora tienen un poder real. Y eso es solo el comienzo de la influencia de la iglesia. Las organizaciones religiosas a menudo son dueñas o influyen en los negocios locales. Megas iglesias como Lakewood Church en Houston o Life Church en Oklahoma han creado divisiones de medios, editoriales y plataformas de aplicaciones que distribuyen sermones, libros y planes de estudio a nivel nacional. Esto tiene efectos en cadena. Las economías locales se benefician, mientras que las redes afiliadas a la iglesia prosperan. Esto solo fortalece la lealtad y la participación. Algunas iglesias incluso coordinan bolsas de trabajo regionales, programas de vivienda cooperativa y servicios sociales que compiten efectivamente con las ofertas del gobierno. Al crear dependencias económicas junto con la guía espiritual, estas instituciones consolidaron tanto su influencia social como financiera. En esencia, el cinturón bíblico se convirtió no solo en una región cultural y religiosa, sino también en una económica, donde la fe, el comercio y la comunidad se encuentran. Eso significa que están difundiendo su evangelio donde quiera que vayas. Porque una vez que las instituciones crecen, se extienden más allá de la geografía. Que la iglesia participe en otros esfuerzos fuera del culto no es algo nuevo. Campañas de caridad, comedores comunitarios, cenas para la comunidad, siempre está ahí y siempre tiene presencia. Pero otros vestigios de la influencia de la iglesia son mucho más grandes. Miles de escuelas independientes de kinder a preparatoria son administradas localmente o por redes más grandes en el cinturón bíblico. La iglesia también apoya la educación en casa con planes de estudio personalizados. Es un sistema educativo, uno que se ha construido al margen del Estado, y la influencia de la iglesia sigue expandiéndose. El sistema de salud también forma parte de la red. Casi el 20% de los hospitales en Estados Unidos están afiliados a organizaciones religiosas. Georgia Infirmary en Savannah, Georgia, comenzó como un hospital segregado para pacientes negros antes de convertirse en parte del St. Joseph's Candler Health System. Aunque ahora está abierto a todos, la red mantiene una fuerte conexión con las instituciones religiosas que la fundaron. A medida que las iglesias crecieron, su influencia se extendió más allá de los límites de la comunidad, hacia el comercio, la cultura y los medios de comunicación, y llegó mucho más allá del sur. Eventualmente se convirtió en un imperio. Desde las ondas de radio hasta las pantallas de cine, la influencia del cinturón bíblico se extiende por todo el país. Las cadenas de radio y televisión cristianas transmiten sermones y música a millones de hogares. Las películas evangélicas atraen audiencias mucho más allá del sur. Los músicos venden millones de discos y hacen giras en arenas, convirtiendo la fe tanto en arte como en negocio. Incluso los programas de entrevistas y podcasts sindicados a nivel nacional llevan temas nacidos en el cinturón bíblico, moldeando conversaciones de costa a costa. A través de los medios, el cinturón exporta su visión del mundo, reforzando la identidad regional e influyendo en la cultura nacional. La supervivencia local se ha convertido en una potencia mediática. Puede moldear conversaciones y normas sociales en todo Estados Unidos. La influencia de la fe nacida de la geografía no se limita al sur. Se ha convertido en una fuerza estructural y cultural con alcance nacional. La iglesia no es solo algo de los domingos. Es la columna vertebral de una cultura. Y cuando un sistema toca todo, se vuelve inevitable. La iglesia pasó más de un siglo construyendo esta red de participación comunitaria. Ofrece alternativas a la cultura secular. Proporcionó una guía moral que le permitió ganar influencia externa en el cinturón bíblico. La infraestructura crea coordinación y la coordinación crea poder. Pero la iglesia no se conformó. Pronto convirtió esa misma influencia en poder político. Se empezó a ver como un factor decisivo para quienes buscaban ser elegidos en el sur. Aunque la iglesia siempre ha estado involucrada en la política de una u otra forma, empezó a polarizarse mucho más a finales del siglo XX. Pero eso no significa que la iglesia siempre estuviera alineada. A principios del siglo XX, muchos grupos evangélicos estaban asociados con causas progresistas debido a la historia de la iglesia en la defensa de los pobres. El juicio de Scopes, un enfrentamiento acalorado sobre la enseñanza de la evolución, fracturó a las iglesias y frenó la participación política por un tiempo. Décadas después, una nueva generación de líderes evangélicos, encabezada por prominentes teleevangelistas, regresó al escenario nacional y hablaron con una sola voz sobre sus objetivos. En el pasado, los grupos de defensa cristianos quizá se enfocaban más en temas de pobreza, pero después se concentraron intensamente en cuestiones sociales. Argumentaban en contra de lo que veían como inmoralidad en la cultura.
decisiones polémicas de la Corte Suprema los motivaron aún más. Grupos como Enfoque a la Familia y la Mayoría Moral se convirtieron en actores de gran poder, desempeñando un papel clave en la elección presidencial de Ronald Reagan en 1980 y en que Newt Gingrich se convirtiera en presidente de la Cámara de Representantes. El cinturón bíblico no solo da forma a la cultura del sur, también influye en el liderazgo estatal y nacional, así como en las políticas, porque una comunidad que se ve obligada a construir sus propias instituciones tiene un poder duradero. La influencia de la Iglesia en la política no es sencilla por una razón muy importante. Es ilegal que las organizaciones exentas de impuestos respalden directamente a los candidatos. Los pastores tienen cuidado de no incumplir sus responsabilidades con sus feligreses y poner en peligro la financiación de la Iglesia. Pero eso solo es un desafío para aquellos pastores que no saben cómo eludirlo. Claro, no puedes decir, vota por este candidato, pero sí puedes decirles a tus feligreses exactamente qué temas Dios querría que priorizaran, porque a veces todo se trata de cómo divides las cosas. Muchos líderes religiosos tienen dos roles, pastor y organizador político. Mientras las finanzas de la Iglesia se mantengan separadas, no hay conflicto legal. Esto permitió que organizaciones poderosas influyeran tanto en la fe como en la política, con feligreses que a menudo participan activamente en ambas esferas. Hoy en día, los cristianos del sur están inmersos en su fe en todos los aspectos de su vida. No es solo participación, es inmersión. La Iglesia ha pasado más de un siglo afianzándose en el corazón de la vida comunitaria en el cinturón bíblico, y parece poco probable que eso cambie pronto. Muchas personas literalmente pasan su vida, desde la cuna hasta la tumba, bajo el amparo de la Iglesia, y ese no es un patrón fácil de romper. Hoy en día, el cinturón bíblico es más como el dedo que tapa una fuga en la presa del cristianismo estadounidense. En todas partes, el sistema se debilitó, pero aquí se mantuvo firme. En 1976, el 91% de los estadounidenses se identificaban como cristianos. Para 2022, esa cifra cayó al 64%. Y algunas denominaciones perdieron casi un tercio de sus miembros. El cristianismo sigue siendo la religión más grande de Estados Unidos, pero los millennials y la generación Z se están alejando de las prácticas tradicionales, excepto en una región. Ningún estado en el cinturón bíblico baja del 79% de personas que se identifican como religiosas, siendo Carolina del Norte y Missouri los que están al final de la lista. Todos estos son estados donde la red de iglesias es fuerte y la mayoría de las personas crecen inmersas en la fe desde el principio. Porque las raíces no son solo culturales, también son estructurales. Afecta la cultura de innumerables maneras. En algunas áreas, el cinturón bíblico no solo está desafiando la tendencia al declive de la religiosidad, sino que también está manteniendo las prácticas tradicionales. Cuando ves un mapa de las escuelas en Estados Unidos que todavía permiten el castigo corporal a los estudiantes, coincide casi exactamente con el cinturón bíblico. Mientras las iglesias todavía se enfocan en predicar, hay una enorme red de negocios que dependen de la comunidad religiosa en la zona. Por eso, incluso cuando el resto del mundo desarrollado se secularizó, el cinturón bíblico sigue siendo un poderoso testimonio de cómo la geografía puede definir el destino de un pueblo. Porque en el cinturón bíblico, el cristianismo no es solo una fe, es una cuestión de orgullo, y la identidad no disminuye como lo hace la fe. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones, de verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.